Bien, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Voy a estar compartiendo con ustedes sobre este tema, que es un tema tan importante y es un tema que llevo meditando bastante tiempo, y es por qué creer en Jesús. De hecho, creo que es un tema que es esencial e importante para la vida cristiana y para todos nosotros, porque vivimos en una sociedad que constantemente está atacando las raíces de nuestra fe, constantemente está minimizando nuestra fe, constantemente está despreciando, desvalorizando nuestra fe, y ya no es una cuestión solamente que se vea los círculos de las escuelas, de las universidades, es una cosa que lo vemos en el diario vivir, en la calle, en la televisión, en la radio, hasta el punto en que nos hace, en cierto sentido, avergonzarnos o atemorizarnos de compartir el Evangelio de Jesús. Así que la raíz de lo que queremos conversar hoy es por qué creer en Jesús. Y vamos a estar compartiendo a partir de este texto bíblico que dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón alguna de la esperanza que hay en vosotros, y teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que vamos a estar hablando sobre este tema, como les decía anteriormente, y quiero comenzar meditando en ustedes en esta gran realidad. La humanidad siempre ha creído en Dios. Y te lo digo con toda autoridad. Te lo digo con autoridad porque yo lo digo, sé que suena difícil de creer, suena difícil de entender, pero de todo corazón te digo, soy ateo. Sí, yo sé, no suena lógico que un pastor diga soy ateo, pero es que es mi idiosincrasia. Nací en un país socialista, nací en un país del siglo XX, en un año que no te voy a decir para que no estés averiguando, pero lo importante es que en mi nacimiento estuve rodeado desde el comienzo de enseñanzas ateas. Se me enseñó que no existía Dios, se me enseñó que el cielo era un espacio infinito rodeado de la nada, se me enseñó que el hombre venía del mono, se me enseñó que el mundo estaba gobernado por leyes físicas y que después de la muerte no había nada. Recuerdo cuando era pequeño que mi papá me habló de Arnaldo Tamayo Méndez, el primer astronauta, un hombre que era cubano y que había viajado al cosmos en una cápsula espacial Soyuz de los rusos, y allí en el cielo había visto la infinitud del espacio. Y una de las preguntas que dice él que le habían hecho, yo no sé si es cierto o falso, es ¿y viste a Dios en el cielo? Y la respuesta de Arnaldo Tamayo es no, solo vi la inmensidad del espacio. Y mi papá recuerdo que me dijo, y ahí te puedes ver, Julio Ernesto, que no existe Dios, porque ya el hombre subió al cielo y no encontró a Dios. Sin embargo, con todo esto te puedo decir de todo corazón que el hombre siempre ha creído en Dios. La humanidad siempre ha creído en Dios. Recuerdo momentos críticos de mi vida en que tuve que aferrarme a algo porque sentía que por más que me esforzaba, por más que trataba de encontrar la solución a los problemas, en ese momento crítico de mi vida sentía que no podía. Había hecho todo bien, matemáticamente todo correcto, políticamente lo había hecho todo bien, pero la vida se me escapaba de mis manos. No estoy hablando de la vida biológica, estoy hablando del control de la vida. Y recuerdo que en esos momentos de mi vida yo tomé una pesetica, que aquí en Cuba era la peseta de 40 centavos, y en aquel momento estaban desapareciendo. Ya no hay esas pesetas, pero en aquel momento eran bien escasas. Y como que me di cuenta que estaban desapareciendo, conservé aquella moneda y la tomaba en los dedos y la hacía así, con la yema de los dedos, y la iba puliendo con la yema de los dedos para que brillara bastante. Y yo aquella moneda empecé a llamarle mi amuleto, como queriendo decir, bueno, mientras esta moneda esté conmigo, todo me va a salir bien, mientras esta moneda esté conmigo. Y yo sé, quizás usted ha experimentado algo similar y estoy casi 100% seguro que te ha pasado algo similar. En un momento de crisis te has tratado de aferrar a algo que no tiene lógica, pero has necesitado creer en algo que está más allá de ti. Y a eso es lo que me refiero cuando digo que el hombre siempre ha tenido fe en Dios. Claro, no siempre en el Dios verdadero, no siempre en el Dios creador del universo, no siempre en el Dios único, pero siempre ha habido algo en su corazón que le ha dicho,
tienes que confiar, tienes que depositar tu fe en algo más. El ateísmo, te voy a decir, hay que enseñarlo. El ateísmo no es fácil. Es fácil creer en Dios, es difícil no creer en Dios, porque está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, está en la composición genética de nuestro cuerpo. Parece como si el Dios creador del universo hubiese creado algo ahí que dijera, tienes que creer en Dios. Como mismo tienes que tener sed, tienes que dormir, tienes que caminar. Está esa sensación humana profunda, intensa, inherente, imposible de expurgar, que es la sensación de tener fe en Dios. Ahora, ese ateísmo nos ha enseñado durante mucho tiempo, porque, te digo, cuesta trabajo enseñarlo, y a cada generación, no es que tú se lo enseñes a esta generación y la generación que viene, ya pasaron esa mentalidad absurda, ese pensamiento arcaico de que existe un Dios. No, cada generación hay que enseñárselo, a cada niño hay que enseñárselo, y después que crece hay que volverse a enseñar, y hay que volver a recordárselo, y cuando cae en la mentalidad absurda de volver a clamar a un Dios en un momento de necesidad, hay que volver a recordárselo. El ateísmo es difícil, es una enseñanza difícil, pero no se puede negar, es persistente. Y nos han enseñado durante mucho tiempo que el hombre viene del mono. Nos han enseñado durante mucho tiempo de que no existe un Dios creador del universo. Nos han enseñado durante mucho tiempo que la ciencia y la fe se contradicen y que es imposible creer en Dios y en la ciencia. De hecho, si crees en Dios no puedes ser científico. Y si eres científico, obviamente no puedes ser cristiano o creyente en Dios. Lo cual es contraproducente si te pones a pensar en la cantidad de científicos cristianos que han ganado, no solo han hecho premios sorprendentes en la historia de la humanidad, sino que han tenido premios Nobel en sus campos. Eso es increíble. No te voy a dar la lista aquí, por supuesto, no hay espacio ni nada por el estilo, pero yo te aseguro que si te atreves a buscar en internet, metes un Google cristianos con premios Nobel, te vas a sorprender de la cantidad de descubrimientos científicos que la humanidad le debe a hombres y mujeres que pusieron a Jesucristo en primer lugar, y a la ciencia. Lo que hizo la ciencia fue enriquecer su fe en Cristo, a la vez que su fe en Cristo enriquecía su conocimiento de la ciencia. La ciencia, mientras más tú indagas en ella, más te sorprende. Hoy quiero compartir contigo 3 razones para creer en Cristo. Y la primera razón por la que quiero animarte a que creas en Cristo es la ciencia. ¿Cómo, pastor? Sí, la ciencia. Hay 2 leyes de la ciencia, no te voy a hablar de muchas, hay muchísimas razones en la ciencia, no solo 2, hay muchísimas leyes, hay muchísimos principios científicos que te exhortan a creer en Cristo, pero yo te voy a hablar solamente de 2, y estas 2 hoy del campo de la física. La primera es la primera ley de la termodinámica, y la segunda ley de la termodinámica, para quedarnos en el mismo ámbito de la ciencia. Y te voy a dar algo tremendo. Mira, hay 2 textos en la Biblia que quiero compartir contigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, en este texto hay una frase muy interesante. La frase que me llama la atención es la frase que dice que Jesús sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y me llama mucho la atención, y también está este otro pasaje que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estos textos me están hablando de que Dios, primero, Dios es eterno, y segundo, no solo es eterno, sino que Dios sostiene el universo. Y si tú te pones a mirar y estás tratando de entender la ciencia de estos principios, la ciencia de esta frase, te vas a dar cuenta de que es una frase devastadora. Lo primero que está implicando es que nosotros con nuestra mente finita estamos acostumbrados a que las cosas mueran, a que las cosas pasen, a que las cosas perezcan. Sin embargo, la Biblia dice que hay un ser eterno, y no solo es eterno, sino que sostiene todo el universo. Y yo sé, seguramente estás acostumbrado a escuchar esto, y es una realidad. Estamos acostumbrados a pensarlo todo según el límite del alcance de nuestro brazo, el límite del alcance de nuestra mente. Durante mucho tiempo la ciencia estuvo pensando que todo era finito, que el universo era finito, que el universo era perecedero, que nada
que todo surgió y que cuando surgió empezó el mundo y que después que todo muere deja de existir. Y eso entra en franca contradicción con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es eterno. Pero no solo esa parte entra en franca contradicción con lo que dice la Biblia, también entra en contradicción la parte que dice que el universo existe, dice la Biblia, lo acabamos de leer, el universo existe porque Cristo lo sustenta con la palabra de su poder. Es decir, hay un poder, hay una energía que controla, que sostiene todo el universo y lo controla en su lugar para que los planetas, las tierras, las galaxias, las leyes se sigan cumpliendo y todo sigue existiendo. Y esa energía, cuando te pones a mirar, entra en contradicción aparentemente con la ciencia. Por eso me sorprende mucho cuando leo la primera ley de la termodinámica que dice que la energía ni se crea ni se destruye. Escucha bien, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esta ley me está diciendo básicamente que existe una energía que controla, que sostiene todas las cosas y no perece. Y cuando yo leo la ley de la termodinámica y leo la Biblia, digo, Señor, es increíble cuando veo estas cosas. ¿Cómo entiendo que la ciencia misma está diciendo, está confirmando lo que veo en la Escritura? De que hay una energía, hay un poder que sostiene el universo. Yo sé el poder que es. Yo sé el nombre de ese poder. Obviamente, quizás la energía que habla la ciencia está hablándome de otras energías. No sé si es cierto, pero también estoy entiendo que tiene toda lógica cuando Dios dice que Él sostiene todas las cosas y que Él es eterno. Que Él no se crea ni se destruye. La Biblia confirma la ciencia confirma la Biblia. La segunda ley de la termodinámica tiene una enseñanza semejante. Yo estoy seguro que tú has escuchado la teoría de la evolución de las especies, la teoría del Big Bang. ¿Sabes lo que es la teoría del Big Bang? Es que todo el universo que existe surgió a partir de una pequeña explosión de una pequeña partícula. Le dicen la partícula de Dios. Todavía están averiguando a ver si pueden crear la partícula de Dios. Tienen miedo allá en este colisionador de partículas que está en Europa. Están tratando de hacerlo y tienen miedo de crear un agujero negro que absorba el planeta. Pero de todas formas se están arriesgando. Porque esa partícula, para que exista la partícula de Dios, como lo dicen los científicos, para que exista la partícula de Dios, tiene que tener en sí misma los componentes básicos para que de ella surjan todo lo que existe en el universo. Estamos hablando del carbono, el carbono y diamante. Todos los componentes, todas las cosas que ves a tu alrededor debieron haber surgido de una pequeña partícula que explotó. Ahora, la teoría del Big Bang dice que de esa explosión surgió todo. Y cayeron los planetas donde están, los soles, las galaxias, la Tierra. Y dentro de los planetas este orden que vemos a nuestro alrededor. Y suena lindo, tú te pones a imaginar y dices, oh, qué tremendo. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, está hablando de Dios. El sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 7 y 9. La Biblia dice que Dios puso las estrellas en su lugar. Y te pones a pensar y empiezas a analizar eso y tú dices, espérate un momentico, eso no tiene sentido. Dicen los científicos, dice Stephen Hawking, dicen los científicos, dicen los científicos que el universo se creó por una explosión y de sí mismo surgieron todas las cosas. Pero dice la Biblia que Dios puso las estrellas en su sitio. ¿Cómo entra esto en la ciencia? Segunda ley de la termodinámica. Dice que todo tiende a la máxima entropía. Y yo sé que la palabra entropía quizás pueda sonar rara para ti, pero entropía significa desorden. Y piensa por un momento, todo tiende al máximo desorden. No te engañes a ti mismo. Mira a tu alrededor. Ahora cogemos un lápiz nuevo de paquete que lo compramos en la tienda y lo ponemos ahí en cualquier lugar de la casa y deja que pase el tiempo. Parece, pero el lápiz se va desgastando. Y mientras más pasa el tiempo se va secando, resquebrajando la madera, se va echando a perder la goma en la punta. Todo se va desordenando a nivel cualquiera, incluso a nivel molecular se va destruyendo el lápiz. Deja un tronco que caiga, deja un árbol que nazca, al final va a morir. La muerte nos rodea a todos. El desorden, el caos es el resultado del universo. El universo está tendiendo al caos, pero nos quieren hacer pensar que de una explosión surgió el orden. Cualquier científico que se respete sabe que el mundo es un orden perfecto.
Si la Tierra estuviera un poquitico, unos kilómetros más lejos, las radiaciones ultravioletas no llegarían con suficientemente fuerza para darnos vida. Y si estuviera, y el frío nos congelaría. Si estuviéramos más cerca, nos quemaría el sol. Sabemos que el sol tiene que tener la energía suficiente, exacta para alumbrarnos, y la luna para crear los océanos y las mareas y toda una serie de cosas. Y cuando miramos a nuestro alrededor, todo tiene un orden perfecto. Las galaxias, las estrellas, las órbitas lunares, las órbitas intergalácticas. A nivel celular incluso podemos ver cómo cada célula tiene su perfecto orden, el ADN, el ARN, todo está bien. A nivel atómico hay un orden perfecto. Y alguien nos quiere decir que de una explosión pasó eso. Seamos sinceros, hermano. ¿Cuándo has visto una explosión que cause orden? Piensa con tu mente. La física no se contradice. La física dice que todo tiende al máximo desorden. Bueno, y entonces, ¿cómo es que hay cosas ordenadas? Fácil. Todo el orden que ves a tu alrededor es producto de una mente inteligente. Yo quiero que tú pienses por un momento. ¿Cuándo has pensado en el universo como algo desordenado? ¿Cuándo has pensado en el universo? No, el universo es un orden perfecto. Todos los días, los meses, el tiempo, las horas, las leyes, todo está cuadrado perfectamente. Es como si fuera una inmensa obra de relojería infinitamente compleja. Y en esa inmensa obra de relojería infinitamente compleja, alguien nos quiere hacer creer que no hay un relojero detrás. Si tienes un reloj en tu mano, si tienes una computadora, si tienes el celular que lo estás viendo ahora, piensa por un momento que alguien te diga que ese celular que tienes en tu mano, esa computadora, esa obra de relojería, esa maravilla que tienes en tu mano, es fruto de la casualidad. Simplemente cayó una granada en el patio y cuando se terminó la granada, quizás con el paso del tiempo, millones y millones de años, al final tenías un celular, no sé qué marca tengas tu celular, que es un celular inteligente y está perfectamente organizado para que funcione y puedas escuchar este mensaje por WhatsApp o por donde lo estás escuchando, por YouTube, por donde sea. Pienso con todo mi corazón, estas dos leyes solamente, muchísimas más. Pienso con todo mi corazón que las leyes de la ciencia no me alejan de Dios, sino que me acercan a Dios. Como este gran pensador que decía, gran científico que decía, creo en Dios, no a pesar de la ciencia, sino a causa de la ciencia. Y es que los mismos misterios del universo son los que nos hacen meditar y comprender que hay un creador soberano, sobrenatural, eterno y omnipotente que controla el universo. La primera razón para creer en Cristo es porque es real y existe. La ciencia lo demuestra. Ahora, la segunda razón para creer en Cristo son las evidencias históricas. Y no quiero meterme mucho en esto porque hay mucha tela por contar. Te invito a que si tienes dudas en tu corazón, por favor, en Google, solamente en Google, pon Biblia y arqueología. Y empieza a deleitarte ahí. Un gran científico, un gran historiador que de renombre decía que no hay una sola evidencia arqueológica, a pesar de las muchas investigaciones arqueológicas que se han hecho, no hay una sola evidencia arqueológica que contradiga la Biblia. No hay una sola. Miren, la Biblia, la palabra de Dios es el libro más vendido en todos los tiempos. Es el mayor bestseller. Es un bestseller tan inmensamente grandioso que en la lista de los bestsellers tuvieron que sacarla porque es como que es el premio vitalicio, ¿no? La Biblia. Sí, sabemos que la Biblia siempre es el más vendido. Es el más impreso, es el más traducido, el más copiado, el más reimpreso, el más editado, el libro más criticado, el más atacado es la Biblia. Sin embargo, en ninguno de esos ataques, ninguna de esas críticas, en ninguna de esas revisiones que se le ha hecho, se le ha podido demostrar ni una sola vez que la Biblia está errada. Todo lo que tienen acerca de la Biblia son especulaciones, suposiciones, y tratamos de ver y tratamos eso, pero evidencia científica de que la Biblia no es un libro histórico, no existe. Ahí está, cuando vas a la historia de la humanidad, decían que no existía el rey David, y ahí encontraba el arqueólogo recientemente, que no fue el año pasado, un arqueólogo encontró una moneda acuñada por David. Decían que no existía la ciudad de Jericó, que eso era falso, y ahí vemos la arqueología como descubre la ciudad de Jericó, como cayeron los muros, exactamente como dice la Biblia. Cuando lees la Biblia y analizas la Biblia, te das cuenta de que es un libro fiel históricamente. Ningún arqueólogo que se respete, ningún historiador que se respete va a decir que Jesús o la Biblia no son personajes históricos. Si te soy sincero, quizás has escuchado hablar de Aristóteles, Platón, has escuchado hablar de cualquiera de estos grandes pensadores de la filosofía antigua. Y te voy a decir algo.
la evidencia de la existencia de cualquiera de estos filósofos y pensadores de la antigüedad es un 10% o un 5% de la evidencia que existe acerca de la existencia de Jesús. Hay innumerables fuentes bíblicas y extrabíblicas acerca que confirman la existencia de Jesús y la existencia de todos los relatos que dice la Biblia. Por eso te decía, la segunda razón para creer en Cristo, la primera es la ciencia me lleva a creer en Dios. La segunda razón que me lleva a creer en Cristo es la historia. Cristo es un personaje real. Tengo en mi mente esta frase de Napoleón, que la voy a parafrasear, que él decía, él hablaba acerca de Jesús, sorprendiéndose acerca del impacto que ha hecho Jesús en la vida. Mira, para que me entiendas lo que te quiero decir acerca de la evidencia histórica de Jesús. Muchas personas quieren que se les demuestre científicamente que Dios existe. Obviamente, no es posible demostrar que Dios existe, tampoco es posible demostrar que Dios no existe. Eso es un truquito que te doy ahí. No es posible demostrar que Dios existe, porque es que no es así como se demuestra la existencia de una persona en la historia del mundo. Una persona en el mundo se evidencia a partir del testimonio y de la huella que dejó su paso de la vida por la tierra. Si piensas ahora mismo, piensas en tus padres, si están vivos o no, en tus abuelos, en tus tatarabuelos, ¿cómo sabes? ¿Cómo tú demuestras ahora que existió? Bueno, vas a la oficina del carnet de identidad, el certificado de función. Bueno, mi abuelo escribió un libro. Bueno, ahí va a estar el libro que escribió tu abuelo. Bueno, alguien escribió un libro sobre mi abuelo. Ahí va. Bueno, conoces a un conocido que conoció a tu abuelo. Vas y lo entrevistas. Y te das cuenta que el testimonio y la demostración de que alguien estuvo en la tierra como estuvo Jesús, solamente se puede resolver por una cuestión histórica, por medio de documentos históricos. Ahora, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, sabemos que Napoleón existió, bueno, porque ahí están los reinos que conquistó, las guerras que ganó, el imperio que fundó y que luego se destruyó. Bueno, conocemos eso. Y podemos hablar de Platón, bueno, por la filosofía que enseñó y todas esas cosas, por los libros. Y a partir de ahora podemos hablar del escritor de Homero, el escritor de la Ilíada, bueno, porque ahí está la Ilíada de Homero. Y cualquiera de estas cosas son cosas que hacen los hombres para dejar una huella. Ahora piensa por un momento. Jesús nunca escribió un libro. Jesús nunca gobernó una nación. Jesús nunca ganó una guerra. Jesús nunca fundó un imperio. Jesús no vivió una larga vida llena de riquezas y lujos que fueran mirados por los hombres. Jesús vivió una intensa vida de 33 años, 30 de los cuales son desconocidos y solo 3 marcaron la historia de la humanidad. Jesús dejó una huella tan grande que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo, ¡wow!, y después de Cristo. Es como el evento que marcó la historia de la humanidad de tal manera que después de eso, el universo, el mundo, el planeta Tierra, la humanidad no fue la misma. Hay evidencia histórica suficiente para creer en Cristo. La mejor evidencia de que Cristo es real es la iglesia. Y ahí te voy a hablar del tercer punto que me llama mucho la atención. El tercer punto que me llama la atención es la singularidad de la experiencia cristiana. Voy a ser sincero. ¿Qué hace tan único al cristianismo? ¿Qué hace tan diferente al cristianismo que los cristianos no dejamos de predicarlo? Mira, lo que hace diferente al cristianismo es el evangelio. Bueno, ¿qué cosa es el evangelio? Bueno, el evangelio es la buena noticia de que el Hijo de Dios se hizo hombre, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, anduvo entre nosotros, murió por nosotros para que el reino de los cielos viniera a nosotros. En resumen, la buena noticia del evangelio es el reino ahora y aquí. La buena noticia del evangelio es Dios en nosotros y con nosotros. La buena noticia del evangelio es que ya no estamos solos. Solamente con creer en Cristo, Dios puede venir a tu vida. Ahora, ¿qué tiene esto de singular? Lo de singular que trae el evangelio es que el evangelio es la solución a todos tus problemas. ¡Wow! Yo sé lo que estás pensando. Bueno, yo tengo problemas que no tengo el refrigerador está roto, tengo el refrigerador vacío, tengo problemas que no tengo economía, tengo problemas que tengo problemas de tantos tipos. Y sí, es la solución para todos esos problemas. Es que lo diferente del evangelio es que cuando estamos hablando del evangelio, es que está presentando una solución que está diferente, que está fuera de nosotros. Y está presentando un problema que no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Cuando miras alrededor de ti, todas las soluciones filosóficas del mundo están hablando que el problema está en ti y la solución está en ti. O el problema está fuera de ti y la solución está en ti. De hecho, la gran fe frustrada, la gran frustración, la gran decepción de la humanidad no es otra que la humanidad misma.
somos la causa de todos nuestros problemas. Culpamos a Dios de tantas cosas, culpamos a Dios de las crisis humanitarias, culpamos a Dios de los niños huérfanos, culpamos a Dios de las enfermedades, culpamos a Dios de tantas cosas, culpamos a Dios de las guerras, de la hambruna, de todos los problemas que azotan a la humanidad, y no nos damos cuenta que la causa esencial y fundamental de todos los problemas somos los mismos hombres. Ahora el Evangelio reconoce eso y dice que la solución es el reino de Dios ahora alrededor de nosotros y en nosotros. La respuesta de Dios es la intervención sobrenatural de Dios en tu vida. Y ahí es donde está la esencia, la singularidad del Evangelio. El Evangelio no tiene ningún tipo de lógica, como una filosofía solo de la mente. No tiene ningún tipo de lógica, solamente como una creencia abstracta de, bueno, yo creo en esto porque soy cristiano, porque me nací así, porque mi familia, toda mi vida han sido cristianos, así que yo también soy cristiano. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es, yo soy cristiano porque yo experimento, yo siento, y el reino de Dios en mí me transforma desde adentro hacia afuera, creando en mí una nueva persona, una persona diferente, transformada a la imagen del Dios que me transformó a mí, al Dios que me amó, al Dios eterno, al Dios moralmente superior. No significa que voy a ser perfecto, sino que estoy siendo transformado de gloria en gloria. El Evangelio solamente tiene lógica en el testimonio vivo que somos cada uno de los creyentes. Esa es la singularidad del Evangelio. Y para que me entiendas, yo sé cómo pensaríamos si fuéramos un poquito ateos. Acuérdate que te empecé diciendo que yo entiendo al ateo porque yo soy esencialmente un ateo. Nací siendo ateo, me enseñaron el ateísmo, escuché todas las explicaciones del ateísmo y entiendo cómo piensa el ateo. El ateo está pensando, el ateo que está escuchando esto estaría diciendo, eso es una ilusión colectiva, es como que te lavaron el cerebro y estás psicológicamente sugestionado. Bueno, vamos a verlo así, vamos a mirarlo así. Si eso fuera cierto, si esto fuera una ilusión colectiva en masa que tienen millones de personas en todo el planeta, gloria a Dios por esta ilusión. Es una ilusión que transforma, que coja al borracho y abandona su alcohol, que el matrimonio destruido lo reunifica, que los hijos abandonados los restaura, que el hombre que es un vago lo convierte en un hombre trabajador. Es una ilusión colectiva que sana a la humanidad, desde adentro hacia afuera. Ojalá todos estuviéramos ilusionados de esta manera. Ahora, pero vamos a hacer un poquitico. Mira, te voy a hacer una historia. Y creo que la he hecho en otras ocasiones, pero la voy a repetir ahora. Recuerdo un momento crítico en mi vida que estaba enfrentando una enfermedad de vida o muerte. Estaba ahí a punto de morir y bueno, mi manera peculiar de ser, que yo estaba tranquilo, lleno de paz, lleno de eso, en el hospital donde yo estaba ingresado, se alarmaron los médicos y dijeron, a este hay que mandarle un psicólogo. Hay que mandarle a alguien que lo atienda porque él está mal de la cabeza. Y la psicóloga que me mandaron llegó y me hizo toda una serie de test y me hizo toda una serie de preguntas. Y como yo me di cuenta que ella no era creyente, en mi país es muy común que no haya creyentes, es muy común que haya ateos. Como yo me di cuenta que ella no era creyente, fui respondiendo todas las cosas. Ella me hizo como un cuéntame tu vida, cómo naciste, dónde naciste, tu familia, tu mamá, tu papá, que si paratro, todo aquello me lo contó, me lo pidió, yo le di todos los datos. Pero excluí la parte que yo supuse que ella no entendería. Excluí la parte de Jesús en mi vida. Y ahí fue cuando leyó todo aquello, me dice, tú me estás mintiendo. Y yo le decía, ¿por qué dices que te estoy mintiendo? Todo lo que te he dicho es verdad. Sí, pero ahí falta algo, no hay lógica en lo que me estás contando. Es psicológicamente, científicamente imposible. La vida que me estás contando no es posible. Y yo le decía, ¿por qué dices eso? Me dice, porque no cambian las personas así como tú me estás contando. Lo que tú eras de aquí para acá no se parece a lo que tú eres de entonces para ahora. ¿Qué ocurrió en tu vida? Tuvo que haber pasado algo en tu vida. Yo la miré a los ojos, me reí y le dije, yo te lo voy a decir, pero tú no me lo vas a creer. Yo te lo voy a decir, pero tú te vas a reír. Pero es totalmente cierto. Y me miró a los ojos y me dijo, dime qué fue. Y le dije, Jesucristo ocurrió en mi vida. Y es que esa es la esencia de la experiencia cristiana, esa es la esencia de la singularidad cristiana. Y eso es el mensaje que ha transformado al mundo y a cada persona y a cada familia a lo largo de la historia de la humanidad. El cristianismo es una religión tal
que es una relación con Dios. El cristianismo es el encuentro de individuos con el Dios sobrenatural, todopoderoso, omnipresente y omnisciente, que lo puede transformar todo para bien en tu vida. El cristianismo es el encuentro del Dios eterno con un ser temporal como tú y como yo. Y ese testimonio se repite en toda la humanidad, en todos los países, en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los niveles culturales, independientemente de la inteligencia de la persona. El cristianismo transforma las vidas. Lo he visto y sé que lo puede hacer contigo. Esa es la singularidad del Evangelio. Y sé que hay personas, imagínate, hay personas que dicen, sí, es porque lo importante es creer. Y es como si, imagínate tú, es difícil rebatir con eso porque es como que te están demeritando lo que estás diciendo. Pero imagínate tú que yo llegara ahora a ti donde estoy diciendo, óyeme, mira, me puse una cazuela esta mañana en la cabeza. Y desde que me puse la cazuela en la cabeza, siento una paz tremenda. Me ha llenado esta cazuela, me ha llenado de esperanza, de alegría. Tengo sentido, tengo sensación de propósito. E incluso cuando estoy cansado, recibo nuevas fuerzas cuando le hablo a la cazuela. Esta cazuela ha cambiado mi vida. Y obviamente, si tú eres una persona inteligente, te va a ser difícil argumentar conmigo si me conoces y dices, oye, ¿verdad? Julio, antes de que se pusiera la cazuela en la cabeza, él era de esta manera, pero bueno, desde que se puso la cazuela ha cambiado. Y entonces ahí es donde un poquitico es difícil argumentar contra los cristianos, porque tenemos un testimonio vigente, maravilloso. Pero es también donde ellos dicen, lo importante es tener una cazuela en la cabeza, y el evangelio es como cualquier cazuela. Te puedes poner una cazuela, un zapato, un tenis, lo que tú quieras, te puedes poner en la cabeza, lo importante es que creas. Y ellos entonces piensan que lo importante es cualquier fe que tengas. Y hasta ahí tienes razón, pero no. Tienes razón al darse cuenta que hay algo que cambió el modo en que vivimos. Ahora, no tienen razón al pensar que cualquier cosa es factible. Porque si ahora tú coges a esta persona que vino y diciendo, bueno, yo me puse una cazuela en la cabeza y dice, bueno, está bien, vamos a reproducir el experimento de la cazuela. Vamos a coger una cazuela y se la vamos a poner a otra persona y vamos a decirle, confía en la cazuela. Y vamos a ver si la cazuela, y cuando te des cuenta que ¿cuántas personas con una cazuela en la cabeza han tenido una transformación de vida de tal manera que pueden decir que en mi vida hubo un antes y un después? Seguro que ahí donde estás te vas a reír. ¡Nadie! Sin embargo, cuando miras el evangelio te das cuenta que hay un testimonio abrumador en el mundo, en todo el planeta Tierra, a lo largo de todas las edades, a lo largo de todas las épocas. Miles de millones de personas han testificado que creer en Cristo ha transformado sus vidas para bien. Y si te pones en ese nivel, te es difícil refutar la evidencia social, sociológica, universal del evangelio. Cristo sí transforma el evangelio. Cristo sí transforma las vidas. Cristo sí transforma el alma. Y esta evidencia la podemos ver en tantos testimonios. Yo no sé dónde tú vives, pero yo he visto con mis propios ojos a prostitutas dejar la prostitución. Yo he visto con mis propios ojos a borrachos dejar el alcoholismo. Yo he visto con mis propios ojos a hombres restaurar y sanar su matrimonio después de tener queridas y tener una vida desordenada. He visto con mis propios ojos como la ira se desaparece ante la paz sobrenatural de Cristo. He visto con mis propios ojos como los ojos apagados, que sin sentido, sin propósito se llenan de vida. He visto con mis propios ojos como una cara llena de arrugas, así con el ceño fruncido que no sonreía por años. Le he visto sonreír ante el toque precioso de la mano poderosa de Cristo. El evangelio es el reino de Dios en tu vida, Dios interviniendo en tu vida para bien. Esa es la tercera evidencia que quiero compartir hoy contigo. La primera, la ciencia glorifica a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No importa si miras los cielos o si miras las células. La ciencia glorifica y señala al Creador. El segundo testimonio es la historia de la humanidad. Confirma la llegada, la intervención de un Dios glorioso, primero a través de la Biblia y segundo a través de Cristo. Y a pesar de todas las críticas, de todos los inventos científicos, de todas las expediciones arqueológicas que se han lanzado para tratar de demeritar y de desacreditar la Biblia, lo único que han podido hacer es confirmar o desacreditarla a través de fábulas e interpretaciones absurdas. Ningún científico crítico dice que es falsa la Biblia.
Lo que les cuesta trabajo no es creer su historicidad, lo que les cuesta trabajo es creer lo sobrenatural de Dios. Y entonces cuando no creen lo sobrenatural de Dios dicen que fue una leyenda. Pero ¿cómo tú explicas la existencia de la nación de Israel sin los milagros del Mar Rojo? ¿Cómo tú explicas la existencia de Israel sin el monte Sinaí y la montaña Cumea? ¿Cómo explica la existencia de Israel sin las 12 tribus viviendo y atravesando el desierto? ¿Cómo explica la existencia de Israel sin el arca del pacto y la presencia, la gloria de Dios reinando con milagros y profecías sobrenaturales? La gente la ciencia no puede negar que existe una iglesia en el universo, en el planeta, que es vibrante, que es genérica, que testifica en todas partes con señales, milagros y prodigios y sobre todo con transformaciones del corazón. Ahora lo que no pueden negar, lo que sí tratan de negar es lo sobrenatural en la historia de la iglesia. Pero ¿cómo explicas la iglesia sin lo sobrenatural de Dios en ella? ¿Cómo explicas que una iglesia ha sobrevivido los embates de reinos tras reinos desde Nerón, que quemó el circo, el Coliseo de Roma, acusando a los cristianos y pavimentó con cristianos crucificados la Vía Crucis para alejar a los cristianos del siglo, los cristianos adorando allí en las catatumbas de Roma escondidos? Y ese no fue el primero, sino que dictador tras dictador, reino tras reino, han seguido persiguiendo a la iglesia y no desaparece, sino que crece. Porque Jesús lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. No estás equivocado, amado hermano. La iglesia no está retrocediendo, la iglesia no se está defendiendo. El diablo, el mundo, los reinos de la tierra se están defendiendo del empuje de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Hay un testimonio histórico del crecimiento de la iglesia. La iglesia que empezó con 12 hombres se ha esparcido a lo largo de la tierra, a lo largo del mundo, y donde quiera que llega, impacta, transforma, renueva, regenera. Solamente el año pasado veíamos como personas del Estado Islámico prometían decapitar a los cristianos y solo le decían: deja de creer en ese Cristo, niega a Cristo y abrázala a Mahoma, el único profeta. Y allá los cristianos preferían ser decapitados. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese poder? ¿Qué fue aquello que te hace morir por tu fe? No estamos locos, amado hermano. Sabemos en quién hemos creído. Estas 3 evidencias, estoy hablando hoy de 3 porque quizás la semana que viene pueda hablar de 3 más. Estas 3 evidencias han cambiado para siempre la historia de la humanidad. Cree en Cristo Jesús porque Él es digno de toda la gloria, de toda tu fe, de toda tu confianza, pero además porque es tu única esperanza. Él le va a dar sentido a tu vida, le va a dar propósito a tu vida, le va a dar paz a tu vida, le va a dar esperanza a tu vida, le va a dar gozo a tu vida y le va a dar sanidad a tu corazón. Todo lo malo que ha estado en tu vida, todo lo malo que has hecho, todo lo malo que te han hecho, todo lo malo que te han marcado, todos los traumas, todos los problemas. El reino de Dios ahora, en tu vida y con tu vida, va a transformar todo eso y va a traer paz a tu vida. Por eso la Biblia, dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero que termines en esta mañana animándote con estas palabras. Dios está contigo. Dios quiere venir a ti y Dios quiere estar en ti. Encomiéndale a Jehová cada uno de los pasos que camina. Encomiéndale a Cristo cada uno de los pasos que camina. A pesar de tu incredulidad, créele a Dios. Él es pronto en perdonar. Él es pronto en acercarse a ti. Él es pronto en confiar en ti. Mi testimonio, y lo voy a decir bien cortico, es que un día le creí a Cristo. Un día oré a Dios en incredulidad. Escucha esto. Otro día lo contaré con más detalle. Le oré a Dios en incredulidad y Él en su fe maravillosa creyó en mí. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Un abrazo bien fuerte en Cristo y permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando por cada uno de los que están acá escuchando. Señor, te pido en el nombre de Jesús que estés tocando los corazones para que estés llenando de orgullo santo, de satisfacción santa nuestra fe en Cristo. Que nos estés llenando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y este amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, por ti primeramente. Permite que podamos asimilar, Señor, toda la grandeza que hay en ti, en la creación, Señor, y por ello podamos alabar tu nombre y presentar una defensa fiel. Primero en nuestras almas, Señor, en medio de las dudas, en medio de los problemas, en medio de los temores, Señor. Y segundo, los que nos escuchan, Señor. Como decíamos la semana pasada, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformar, Señor. Toca cada uno de nuestros corazones y llénanos de denuedo para hablar tu palabra, para testificar de ti, Señor.
y sobre todo engrandece el reino de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén.